Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, quería empezar dando el apoyo de nuestro grupo parlamentario a la huelga educativa que hoy se da en todo el Estado y a los miles de estudiantes, profesores, maestros que están defendiendo la educación pública y el derecho a recibir una educación en condiciones de igualdad. Bien, entrando en el contenido de la ley, hoy llegamos al tramo final de una contrarreforma de la Ley de Costas, una contrarreforma a la que llaman, con todo el cinismo del mundo, Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En la línea de lo que nos tiene también acostumbrados el Gobierno. Dime de lo que presumes en los títulos y te diré de lo que careces en los contenidos. Y si de algo carece es precisamente de protección y de uso sostenible del litoral. Pero ya que hoy llegamos al final del trámite, quiero empezar hablando del proceso de tramitación, caracterizado por su opacidad, sin participación, sin diálogo con los grupos parlamentarios, pero tampoco con las organizaciones, con la sociedad civil, con las ONGs, con los ecologistas que hoy también están protestando aquí en el Congreso. En definitiva, sin hablar con quien no les interesa o a quien no quieren escuchar. La mayoría del Partido Popular se ha incluso negado a abrir esta Cámara a comparecencias, que entendemos que esto de que comparezca la gente en el Congreso empieza a ser una excepción y no lo que debería ser una normalidad, que en los trámites legislativos pudiéramos abrir el debate, la gente pudiera venir a exponernos qué es lo que les merece, qué opinión les merecen las leyes que aquí aprobamos, que enriquecería precisamente la calidad también del trámite legislativo. Pero ustedes se han negado, porque es una ley y es una ley realmente con impactos múltiples, que requiere una visión a largo plazo donde confluyen intereses contrapuestos y, sinceramente, es difícil de justificar que no abramos ese debate a la sociedad. Pero, claro, abrir el debate y hacerlo público y transparente, eso exigía una cierta honestidad. Y el debate abierto revelaría también los conflictos de intereses que tiene el Gobierno y a la medida de quién ha hecho esta ley. Ahora que la misma unidad policial confirma de dónde recibía dinero el Partido Popular, se entiende que, como ahora no pueden ofrecer inversiones, sí que garantizan una legislación a medida. Y muchos de los beneficiarios de esta ley de costa, al servicio del beneficio, forman parte también de estas listas que aparecen en distintos papeles. Personas que en este caso sí que han podido participar y discutir y dictar qué debe quedar fuera del dominio público marítimo terrestre. Seguramente de esos dictados asistimos precisamente al empeoramiento de la ley en el Senado, un proceso opaco y parcial al servicio de los intereses de los que más tienen. Realmente un Gobierno que se llena la boca de transparencia con una ley que está más que encallada en este Congreso, pero que su práctica cotidiana supone una involución precisamente en la participación y en la transparencia. Otro ejemplo es la falta de honestidad en el proceso, es la utilización del informe Auken en su exposición de motivos como excusa para promover una ley. Y luego ustedes hacen todo lo contrario de lo que indica, porque el informe Auken precisamente hablaba de participación, de deliberación, de un debate abierto, de cambiar la legislación basada en un urbanismo especulativo, pero ustedes utilizan el informe y luego hacen todo lo contrario en la ley. De hecho, incluso la mayoría de esta Cámara se ha negado a escuchar a la ponente de ese informe Auken. Y, sinceramente, es difícil de entender que, como mínimo, intenten hacer una ley en la que se apoya en un informe que luego no quieren escuchar a quien lo ha realizado. Y ustedes, con estas formas, lo único que hacen realmente es degradar no solo el medio ambiente con la ley, sino que degradan el Congreso, degradan la calidad de la legislación y degradan cada día un poco más la propia calidad democrática. Pero, en definitiva, después de intentos fallidos de que nos escuchen, que rectifiquen, hoy evaluamos unas enmiendas del Senado. Básicamente evaluamos si empeoran o mejoran la ley que salió de este Congreso. Y el diagnóstico es claro y meridiano. Las enmiendas del Senado empeoran, porque son unas enmiendas que van desde la hipocresía a la frivolidad para acabar intensificando los elementos negativos del texto inicial. ¿Y cuáles eran esos elementos negativos del texto inicial y que denunciamos en su momento? En primer lugar, la desprotección, la exclusión del dominio público marítimo terrestre, de núcleos enteros de la isla de Formentera, alargar las concesiones a 75 años, reducir las zonas de servidumbre, la exclusión de humedales, de salinas, y en la protección y en esa desprotección, ¿qué ha pasado en el Senado? Pues sí,
Se ha aumentado la generalización de la servidumbre a 20 metros, ha aumentado también la habilitación de esos 75 años por reglamento y de esa forma arbitraria, que ahí sí que coincido con algunas de las exposiciones anteriores, esas decisiones arbitrarias de por qué entra Formentera o quién queda fuera, pues hemos incorporado núcleos urbanos nuevos en ese apéndice, pero simplemente a demanda de algún interés que tenían detrás, pero sin escuchar y sin un proceso dialogado, cuando precisamente la situación de estos municipios se podía resolver con la anterior ley, con procedimientos que la propia ley establecía. Otro elemento negativo que denunciábamos es la privatización, donde perdemos todos y ganan unos pocos en esta ley, donde el patrimonio de todos se puede comprar, vender, revalorizar a costa de degradar y de correr riesgos ante la evolución de los procesos naturales. La privatización es clara, una ley dictada por intereses privados concluye en el todo por el dinero, todo vale. Con las servidumbres, pero también con favorecer usos comerciales, eventos en playas por interés turístico, que los propietarios sean los que se protejan de la playa. Esto es privatizar el uso y también externalizar la responsabilidad del Estado. Pues eso en el Senado también ha empeorado. Otro elemento negativo es la amnistía a las construcciones ilegales y ese mensaje de permisividad absoluta o de impunidad a aquellas administraciones y construcciones que han vulnerado la ley. Un mensaje peligroso que anima a no seguir las reglas del juego, un mensaje de que el litoral, las zonas dunares, nuestros humedales son prescindibles y se pueden destrozar. ¿Y qué sucede en el Senado? Pues por si faltaba poco, en el régimen sancionador reducen el tiempo para que prescriban de 4 a 2 años las graves y también a 6 meses las leves. Otro mensaje de laxitud y de relajación. Un cuarto elemento negativo de la ley es que no resuelve, sino que agrava la inseguridad jurídica. Esta ley rompe las reglas del juego y deja sin efecto sentencias, salta por los aires los deslindes hechos con el impacto sobre la seguridad, pero también sobre las inversiones hechas. Un quinto elemento negativo, pues los elementos de recentralización y de invasión competencial, que tampoco en la Cámara Territorial quedan resueltos. Y un sexto elemento en el que me quiero detener y que advertíamos como una gran debilidad de la ley era la ceguera ante el fenómeno del cambio climático y sus efectos en el litoral. Es una temeridad que ante uno de los litorales más degradados de Europa, con la vulnerabilidad de España, y cuando hoy más que nunca necesitamos control, evaluación y prevención del riesgo en nuestras decisiones estratégicas y también en la legislación, ustedes hagan todo lo contrario. En el debate en este Congreso les comentaba yo misma que era una ley ciega al cambio climático, irresponsable porque no lo tenía en cuenta. Ustedes me llamaron ecocomunista, con sorna, con la sorna propia de la ignorancia o de la insensibilidad que ustedes practican cada vez que hablamos de medio ambiente. Pero finalmente en el Senado incorporan el cambio climático, pero sinceramente lo incorporan pero no resuelven el problema de fondo. Ustedes van con la lógica de apuramos lo que podamos el pelotazo y luego, si pasa algo, ya se intervendrá. No pueden hacer toda una ley para desproteger y poner más presión y luego pensar que con un parche arreglarán el problema que han creado. Y aquí, y en esta ley, no hay ni precaución, ni prevención, ni menos aún rigor en este sentido. No hace ninguna estimación sobre los efectos del cambio climático sobre la costa española. ¿Y qué sucede con lo que queda excluido? Con los 12 núcleos, con Formenteras, La Salina, Las Rías. Además, la miopía en este campo es de nivel que solo cree que los efectos del cambio climático solo se entienden como regresión costera y no contemplan la inundabilidad frecuente. Luego, la otra perla es que el Estado tomará medidas contra la subida del nivel del mar y la erosión solo cuando ocurran catástrofes y el mar alcance viviendas. Hombre, solo faltaría que se inhibiera el Estado en esos casos. Pero esa es la lógica que tienen, ni prevenir ni ser proactivos. Esto es realmente ser temerario y irresponsable y entendemos que nos saldrá muy caro. De hecho, supongo que por eso no acompañan la ley de una memoria económica, porque su lógica es la de combatir la naturaleza a base de construir espigones e infraestructuras, pero no la de prevenir. En definitiva, no incorporan el cambio climático, pero no para rectificar la filosofía de esta ley, no para recuperar su responsabilidad y la de proteger el dominio público marítimo terrestre. De hecho, rechazaron nuestras enmiendas sobre esta cuestión, sobre cambio climático, que aplicaran precisamente los informes que ya tenía el Ministerio. En definitiva, ustedes rechazan esas enmiendas, rechazan también la aplicación de la resolución del informe Auken. En definitiva, nosotros rechazamos esta ley, rechazamos las enmiendas que vienen del Senado.
Y queremos trasladarles una cuestión. Rechazamos esta ley, pero hoy no termina aquí. Su irresponsabilidad será respondida en Europa, ya que vulnera directivas y resoluciones también del Parlamento Europeo. Pero también desde nuestro grupo parlamentario trabajaremos para llevarla al Constitucional, porque ustedes han pisoteado el artículo 132 de la Constitución. Ustedes utilizan la Constitución y la pisotean día a día, la pisotean en los derechos fundamentales, en las competencias y hoy también el 132. Solo la utilizan para lanzarla como arma arrojadiza ante la voluntad de los pueblos a decidir. Pero miren, este modelo no se puede perpetuar, el planeta y nuestra costa tienen límites y o rectifican y dejan de jugar con el patrimonio de todos o ni turistas, ni playas, ni dunas, ni rías y nada nos va a quedar. Muchas gracias.